Hola Silvi, ¿cómo estás? Hola, hola. No te escucho, no te escucho. Si estás hablando, no te escucho. Ahí está. Ahí está. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando, Silvina. Perfecto. Qué bien. Bueno, me alegro muchísimo. Yo Buenísimo, Silvi, también. ¿cómo estás? Tanto tiempo, ahora te veo tanto tiempo. Tantísimo tiempo. Sí, 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 sí. Espectacular. Quiero Buenísimo. Vas a ver disculpar. Sí, dime. si puedo presentar. Déjame probar si puedo presentar. Es lo que me Exacto. preocupa. A mí. Si querés pausar la grabación hasta que comencemos, sería mejor, así no graba todo esto, ¿sí? Bien. Ay, Ahí estoy viendo. me parece que no estoy pudiendo ver. Espérame un segundito. Yo ya veo tu pantalla, ¿sí? Claro, pero a mí esto es lo que me confunde del Zoom, que diferencia el mí, que puedo... Stop share, a ver, ¿cómo hago para volver a verte? Ahí está. Ajá. No sé cómo ver de nuevo. Se me interrumpe la pantalla. A ver. Y retomar el control. Stop video. ¿Cómo hago para pausar la grabación, por ejemplo? Sí, Silvio, te decía de que la Recién grabación. ahora te escucho, estaba en silencio. Sí, sí, perdón, estaba en silencio. Te decía de que la grabación la dejemos, total, después a la hora de extraerla, yo le pongo el minuto y segundo este cual se quede y listo, ¿sí? No, no hay problema, la dejemos grabando, ¿sí? Ahora nos concentremos en que puedas sentirte cómodo a la hora de manejar las pantallas que querés presentar, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, ¿cómo hago para ver lo que yo estoy presentando y ver a los participantes? Eh, yo tampoco soy experto en Zoom, pero eso ahí, por defecto, no vas a poder verlo, pero si los querés ver, vas a tener que ponerlo a ellos ahí a un costado de la pantalla. No sé si te va a ayudar verlos a ellos. Anda a abrir el Zoom, por favor. Sí, sí, sí. Estoy Por poniendo ahora la... yo, exacto, estoy viendo la presentación. Ah, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner mi celular también. Discúlpame. Eso yo creo que va a ayudar para que yo me pueda orientar. Ok, también puedes hacerlo. A ver, ahí está. Y voy a ingresar también. Se supone que ya están, deben estar queriendo entrar.
Exacto. Ahí están preguntando en el grupo de Slack. Ya. Bienvenidos. Ahí está. Y ahora, ¿cómo los acepto? Bien. Es muy fácil cuando ya están ingresando los chicos, ¿sí? Ya están adentro. Bien. Están ahí, ¿no es cierto? Marcelo, Emma, ahí creo que estás viendo el link, ¿no es cierto? A ver. Ahí lo estás aceptando, ¿no es cierto? Sí, lo están ingresando. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Tardes. están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Veo a personas que conozco. Vamos a esperar que se terminen de incorporar. Tengo entendido que son más personas de las que ahora están. Bueno, no sé si quieren irse presentando brevemente las personas que se están incorporando, por favor. Por ejemplo, veo Martín Dos Santos. ¿De dónde eres? Muy sintéticamente me gustaría conocerlos. Sí, soy Martín Dos Santos, soy de acá de La Rioja, estudiante de la universidad. Estoy en tercero, medianamente cuarto año de la universidad de Ingeniería en Sistemas. Y tengo Excelente. 28 años. Muchas gracias. Emanuel. Sí, soy Emanuel Mercado, vivo acá en la ciudad capital de La Rioja. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información, más o menos estoy entre tercer y cuarto año, y también estoy estudiando Tecnicatura en Programación en la Universidad Tecnológica Nacional de La Rioja. Y más o menos Bien. eso. Gracias, Emanuel. Después, Marcelo. Marcelo Ere. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. ¿Cómo está? Soy Marcelo Roldán. Marcelo, te conozco. Hoy estoy de alumno, pero bueno, siempre tratando de aprender un poquito. Así que Pero una por alegría saber que estabas dándole voz supuesto, al curso. Y conociéndonos de hacía mucho. Qué bien, claro, Marce. Bienvenido. bueno, gracias. Después, Euge Moreno. No sé si es la Euge Moreno que yo Sí, conozco. sí, soy yo. Hola, Euge. Igual que Marcelo, actualizando. Bueno, esto es, entonces vamos a estar muy en confianza. Sí. Luis, Oscar. No, no. Lucas, Oscar, no será. Lucas, sí, a vos A te Lucas. refieres. Yo, buenas Perdón. tardes, me llamo Lucas Braco, nací y vivo acá en La Rioja Capital. Estoy cursando el último año en la Tecnicatura en Programación en la UTN. Ah, bien. Bienvenido. Gracias. Guille A. Qué bueno, me gusta ver las Hola, caras. soy Guillermo, Sí, estoy haciendo el curso, soy graduado de la UNLAR de licenciatura en sistemas. bienvenido. Después, Lorena. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Lorena, soy ingeniera en sistemas y vivo acá en La Rioja. Muy bueno, estamos haciendo este curso con mis compañeros, los viejos, Euge,
Marcelo, estamos actualizándonos un poco. Un gusto de estar acá. Los antiguos, podríamos decir. Claro, los antiguos. Acá no hay Bueno. viejos, mi amor. No hay viejos, somos todos antiguos. Y cada vez más jóvenes, sí. Claro, claro. Como Enrique el Antiguo, había una serie, es de Franchella que hacía. ¿Te acordás, Eugenio? Enrique el Antiguo. No. Ay, En cómo blanco se y acordó negro. sí. Bueno, Que no se bienvenidos acuerdan. a todos. Yo me presento para quien no me conozca, mi nombre es Silvina Camaño. Yo voy a compartir con ustedes esto que es un poquito duro, distinto a lo que de lo que suelo hablar en las clases con quien ya conozco, quienes me conocen. Soy docente también de UNLAR, de las carreras de ingeniería y de licenciatura, pero de los últimos años. Especialmente de práctica profesional supervisada, liderazgo, trabajo en equipo, gestión del capital humano. Ahora me entusiasmó mucho el poder compartir con ustedes lo que es la parte impositiva relacionada con el trabajo. Les pido, hay cuestiones que tienen que ver con el sentido común, que ya conocemos, los argentinos tenemos una cultura tributaria altísima, porque buscamos en la mayor astucia el eludir, que es muy distinto a evadir. ¿Quién conoce la diferencia entre eludir un impuesto o evadirlo? A ver, ¿qué les sugiere? Elusión, evasión. Y me imagino que Evasión debe sería ser no del lado de la pagarlo y legalidad. eludirlo sería buscarle la vuelta para no pagarlo. Claro, y Ajá. evadirlo Yo creo sería que ilegal. va la línea ahí ¿no? entre lo legal y lo ilegal, como Bien, lo que se vamos puede y lo que bien. no se puede. Evadir es malo, está penado incluso en algunos niveles, da lugar a sanciones, multas y demás. Es incumplimiento fiscal. La elusión es encontrar, como lo dijeron, Guillermo lo dijo muy bien, encontrar la vuelta para respetar la ley y pagar lo mínimo, pero cumpliendo con la ley, ¿sí? Y para cumplirla hay que conocerla, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a encontrar cosas que ya seguramente las saben por esta cultura tributaria que tenemos los argentinos, como mencionaba recién. Me gustaría que vayan reafirmando esos conocimientos y haciendo todas las preguntas que ustedes les puedan surgir. Acá, ¿qué sucede? Hay jóvenes que se están insertando en el mercado laboral, para los cuales es necesario tener esta cultura afianzada y general de en qué consiste el sistema tributario argentino. Entonces, nosotros, ¿de qué vamos a hablar? Lo que es el trabajador independiente y autónomo, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo, lo que son los organismos fiscales, AFIP, DGIP, y los clientes en el extranjero. Vamos a ver, entonces, trabajadores independientes. ¿A quiénes comprenden? ¿Qué son los trabajadores independientes? Los escucho. Serían como los Aquel que no cuentapropistas. depende Que no de tienen una la empresa. relación No de depende. dependencia. Claro. ¿Cómo? Que no Uno. tienen, los que no tienen una relación de dependencia de Bien. alguien, que no trabajan para alguien, sería. No trabajan para alguien, ahí está. De acuerdo con la clasificación internacional de la situación en el empleo, los independientes son aquellos trabajadores cuya remuneración depende directamente de los beneficios o del potencial para realizar beneficios derivados de los bienes y servicios producidos. Los titulares toman las decisiones operacionales que afectan a la empresa o delegan tales decisiones, pero mantienen la responsabilidad por el bienestar de la empresa. Es decir, son los directamente responsables, y esta es una diferenciación impresionante respecto a lo que es una persona en relación de dependencia, en donde cumple un horario y a la hora de que sale de la empresa, cruza la puerta de la empresa, termina su responsabilidad desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los trabajadores asalariados? Este conjunto de trabajadores independientes asumen los riesgos económicos
de la actividad que desempeña, contrariamente a lo que ocurre con los asalariados, quienes cuentan con mayor certidumbre respecto a sus ingresos laborales. Ahora les pido que identifiquen, luego de leer esto, los 3 requisitos que definen, según la legislación argentina, al trabajador autónomo. A ver, 3 requisitos son para considerar que un trabajador es autónomo. Yo se los leo. Como trabajador autónomo, a todas aquellas personas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente en la República alguna de las actividades que a continuación enumeran. Bueno, conducción y administración o socio de sociedades, estos últimos bajo ciertas condiciones, ¿no? Profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o privada, producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, etcétera, cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los apartados precedentes. Entonces, ¿quién dice? Número 1, 2, 3. ¿Cuáles son los requisitos para que sea considerado autónomo un trabajador? Primer requisito, a ver, por el 0 kilómetro. Pasa palabra. Bueno, dice que no figuren en relación de dependencia, entonces entiendo que ese sería como el primero o uno de los requisitos, ¿sí? Que trabaje para sí mismo, ya sea solo o en conjunto, también lo dice, pero que trabaje para sí mismo. Eso implica que lo bueno y lo malo de ese trabajo recae sobre esa persona, los beneficios y si le va mal también. Las pérdidas eventuales, exacto. Y falta uno, que está así como medio solapada. Un requisito, a ver. No cobrar aguinaldo. Es una de las características principales, pero puede cobrar muchísimo más. No tiene así como techo. si no trabajas, no cobras. De la misma Tenés forma. no solo aguinaldo, Guille, no tenés nada fin de semana. ¿Tendrá que ver con la seguridad social, jubilación? No está escrito acá. No, está escrito acá el requisito. Se desprende de lo que está escrito acá, les digo. ¿Y saben qué relevancia que tiene entender esto? Porque después cuando hay, o sea, otra conclusión que se desprende es, ¿cuáles son los parámetros para decir si hay relación de dependencia? Bueno, si se cumplen estos 3 requisitos, se supone que no hay relación de dependencia. O sea, muchos abogados se basan en esta ley para defender cuando un empleado teóricamente o una persona que presta un servicio como locación de servicio luego hace un juicio diciendo que hay relación de dependencia. Entonces los abogados se basan en esto para decir no hubo relación de dependencia, hubo un trabajo independiente y autónomo. ¿Se rinden? Facturas no consecutivas. Ah, bueno, viste, facturas no consecutivas, sí. Pero eso, con eso se demuestra, debo entender que se rinden, así es que paso yo a decirles. Sí, pasa palabra. Para la definición del trabajador autónomo son fundamentales, por lo tanto, los siguientes requisitos. Habitualidad en el ejercicio de la actividad, territorialidad y riesgo empresario. Se asume el riesgo empresario. Fíjense que acá dice, personas que por sí solas, conjuntas, asociadas o no, ejerzan habitualmente en la República alguna de las actividades que a continuación se detallan. Entonces, esos son los 3 pilares. Yo les hago un comentario, un paréntesis, ¿no? Que tiene que ver con esto. Un empresario digo que era un profesional de salud, un anestesista, demanda a uno de los sanatorios tan reconocidos de Córdoba porque consideraba que había relación de dependencia cuando dejan de contratarlo. A ese juicio lo gana el centro médico, porque ¿qué es lo que demostró? Ya que esta persona decía las facturas correlativas, prestaba servicios en otros lugares, no tenía exclusividad. Pero había algo
él no tenía exclusividad para esta clínica y prestaba un servicio cuando se lo llamaba, podía decir que no, entonces se lo consideraba independiente en esa actividad. La prestaba para este sanatorio, para otro, sí, en el territorio argentino, y asumía el riesgo, porque tenía incluso un seguro pagado por él mismo para el ejercicio de su profesión. Entonces no había una relación de dependencia con el sanatorio. Entonces, ahora eso visto desde el comentario que yo les había hecho, porque también siendo empresarios y pidiendo colaboración, sobre todo de estas modalidades que ahora se buscan utilizar, en donde hay un costo que es variable. Nosotros contratamos a una persona cuando tenemos la oportunidad de generar el ingreso que me va a dejar un margen luego de pagarle a esta persona. Entonces, ese modo de trabajo implica un riesgo para el trabajador autónomo o independiente, que es que luego te hagan un juicio para reclamar una relación de dependencia. Entonces nosotros tenemos que tener en claro qué es un trabajo independiente y autónomo. Estos trabajadores independientes se encuadran en la condición de pequeños contribuyentes, de acuerdo a lo que dice la ley, o el régimen general. Nosotros vamos a poner el énfasis en los pequeños contribuyentes, que es el régimen simplificado del monotributo, cuando ya es sabido que cuando se superan los parámetros de los cuales vamos a hablar, pasan a ser contribuyentes del régimen general. Y ahora yo les pregunto entonces, ¿qué es el monotributo? ¿Qué se entiende por monotributo? Tengo entendido de que es como el aporte el aporte jubilatorio que se realiza de manera autónoma. Hola Octavio, no te había saludado, qué lindo escucharte. Hola. Lo que vos dices es parte del monotributo. El monotributo es más que eso. O sea, es correcto lo que dices, la respuesta debería ser ampliada. ¿Qué es el Agregaría monotributo? a lo que dice Octavio un aporte impositivo. También, ahí vamos por el segundo componente. ¿Qué más? Me falta un componente. Aparte me falta qué es el monotributo como concepto. Imagino que puede venir de la palabra que se paga una sola cosa de mono, donde vos pagás un solo tributo por la posibilidad de ejercer tu profesión. Aparte, dentro de eso, de la parte que uno le paga al Estado, está la obra social y los aportes jubilatorios. Bien, bien, ya nombraste los tres componentes. Es un régimen simplificado y opcional para pequeños contribuyentes. El monotributo es en general el primer paso desde la informalidad a la formalidad. Hay mucha gente que trabaja, sobre todo, no se da cuenta que ya está trabajando, que ya podría, o sea, yo en mis alumnos escuchaba, siempre les pregunto, primero les pregunto, ¿trabajan? No. ¿O han trabajado? No. Y bueno, ¿qué hacen? Bueno, arreglo computadoras, a veces contribuyo en algunos equipos y prestamos servicios. Eso ya es trabajar, pero informalmente. Entonces, con el monotributo, es como que la AFIP tiende un puente en el diseño de la estructura tributaria para que los contribuyentes puedan de una forma muy fácil dar este paso de formalidad hacia la formalidad y pagar en una forma muy sencilla sus obligaciones fiscales. ¿Qué permite? Justificar su actividad, sus ingresos, aportar al SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, poseer una obra social y además ingresar al sistema financiero teniendo algún tipo de cuenta. Para realizar la inscripción, no vamos a entrar en detalles, pero yo les quiero mostrar, o sea,
hay requisitos que tienen que ver con los ingresos anuales, con los metros cuadrados que hay en el local, la energía eléctrica, los alquileres de vengado, y eso va a determinar primero la posibilidad, el enmarcarte dentro de lo que se denomina un pequeño contribuyente, y luego categorizarte. Esta imagen es de la página en donde está la inscripción digital, obtener tu quit, inscribirte en los impuestos, iniciar la actividad, las presentaciones son también digitales. Y a esta pregunta ustedes la respondieron cuando quisieron definir lo que es el monotributo. El valor de lo que se paga varía según la categoría, pero estos son los tres componentes: la obra social, el aporte jubilatorio y el componente impositivo. De tal forma que si una persona sale del monotributo, tiene que pagar todo esto por separado. Además, en la parte impositiva, acá nosotros incluimos IVA y ganancias, ¿no es cierto? Demanda ya la obligación, si se sale del régimen, de presentar las declaraciones juradas, tanto de IVA, que son mensuales las de IVA, y de ganancias y bienes personales, que son anuales. Bien, una persona que está comprendida y ha optado por ser contribuyente del monotributo, ¿debe también evaluar y eventualmente presentar la declaración jurada de bienes personales? Pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí. Acá, bienes personales, si yo soy monotributista, ¿debo evaluar si debo presentar y pagar y estoy obligada a presentar las declaraciones juradas si supero determinados importes? ¿O está incluido en el monotributo? Entiendo que es aparte. No Bien. está incluido. No está incluido, exacto. Acá puse, por ejemplo, lo que es en una categoría A, 2021, cuál es el porcentaje que abarca la parte de obra social, la parte de impuestos, IVA y ganancias, y la parte jubilatoria, ¿sí? Ustedes ven 50, 30, 80, o sea, la mitad es obra social. Si yo trabajo en relación de dependencia, además de trabajar independientemente, prestando servicios, supongamos que sea un diseñador web. Yo presto servicios, me va fabuloso, estoy en una categoría alta del monotributo, y a su vez doy clases en la universidad o en algún lado en relación de dependencia, es decir, yo combino lo que es el trabajo independiente con el trabajo en relación de dependencia. Pregunta número 1. ¿Tengo que pagar todos los componentes estos del monotributo? No, No, la obra social la podés no pagar, digamos. O sea, No podés estoy elegir obligada. no puedo pagar la obra social. Exacto. ¿Y qué más no tengo que pagar? la jubilación. Muy bien, Bien. muy buenos alumnos. Es decir, solamente se paga el componente impositivo del monotributo. Y ahí yo estoy cumpliendo con la ley. Fíjense que muchísima gente que yo conozco, tuve la oportunidad de coordinar posgrados, y habían profesionales, ingenieros, la mayoría de ellos, que trabajaban en relación de dependencia porque enseñaban en la universidad, y a su vez, independientemente, incluso a través de sus estudios, tenían la posibilidad de dar clases, y eso deberían facturarlo. No estaban inscriptos. El lío que hacían. Resultaba muy difícil explicarles esto. Fíjense, en la categoría A no es ni un 10% lo que tienen que pagar como componente impositivo para cumplir con lo que la ley decía. Entonces, me parece fabuloso que lo tengan así de claro. Disculpe, ¿es la categoría más baja? ¿La A? Sí, ahora vamos a ver las categorías. A ver. En un momento, la A es la más baja, sí. Ya vamos a ver cómo quedaron ahora.
porque nuestro gobierno sacó una ley, luego recientemente, hace un par de semanas, salió una ley nueva del monotributo que se llama de alivio fiscal. ¿Cuáles creen ustedes que son las ventajas de este régimen simplificado? Las ventajas del monotributo, o las desventajas, díganme de las dos, la primera que se le ocurra. Las Uno estaría desventajas, haciendo aportes para jubilarse, tendría obra social al trabajar. Tendrías una obra social a un costo bajo, sí, es una ventaja. ¿Qué más? Estarías trabajando en blanco. Sí, estás trabajando, exacto, y cumpliendo con nuestra ley. No se las leo. Vas a pagar una cuota fija mensual, el monto depende de la categoría, vas a tener acceso a una obra social, ya que con la cuota mensual también está incluida, vas realizando aportes jubilatorios y no necesitas presentar declaraciones juradas, que es lo que generó mucha controversia cuando sale el monotributo como régimen innovador. Harán unos 20 y pico de años cuando surge, porque disminuyó el trabajo de los contadores. Era así como se lo percibía. Antes estaban los responsables no inscriptos, que deja de existir esa figura cuando aparece el monotributista, y el monotributista puede, tal como fue diseñado, puede mensualmente establecer cuál es, porque ya una vez que se ha recategorizado, ya vamos a analizar eso también, solo tiene que ir y pagar. Es más, lo puede hacer a través de los medios bancarios, es muy sencillo. Entonces, con eso se disminuyeron los ingresos de muchos contadores que tenían responsables no inscriptos como clientes. Fue un régimen y una modificación en pos de la eficiencia que hizo nuestro país en su régimen tributario, la aparición del monotributo. Las desventajas: no te vas a poder tomar el crédito fiscal de IVA. De hecho, nosotros como consumidores terminamos pagando el IVA, ¿no es cierto? Porque no lo podemos deducir. Lo mismo sucede con los monotributistas. Y hay límites para la facturación, gastos determinados por las categorías. No solo límites en la facturación y el gasto, el riesgo que representa estar en una de las categorías más altas o dar lugar a los parámetros que la AFIP considera que un monotributista no podría acceder, y te saca del régimen, que de hecho generó políticamente muchas controversias. No sé si ustedes lo escucharon o estuvieron pendientes de los medios recientemente, porque la AFIP puede sacarte de oficio. Acá están las categorías, desde la A hasta la K. Yo puse, por ejemplo, he resaltado ciertas cosas. En la categoría más baja, los ingresos brutos, y estamos hablando de los ingresos brutos anuales, ¿sí? Por eso hice el cálculo al lado. Fíjense, mensualmente sería una persona que factura 23.000 pesos en la categoría más baja. En la categoría más alta que puede tener una persona que tiene su cargo como actividad la locación o prestación de servicios, tenemos como mensualmente 212.000 pesos, ¿sí? O 2.300.000. Saliendo de esa categoría, ya teniendo ingresos superiores a este importe, no puedes ser considerado más un pequeño contribuyente, y consecuentemente no puedes estar incluido en este régimen. Acá yo, ¿por qué resalté el impuesto que hay que pagar? Donde dice 2021, abajo tenemos impuestos integrados, tenemos aporte al sistema de aportes jubilatorios, y luego tenemos los aportes
a la obra social, los 3 componentes. De tal forma que yo en azul puse las locaciones y o prestaciones de servicios del impuesto integrado para una persona que, por ejemplo, está también en relación de dependencia. Esto es lo que debería pagar si es que tiene ambas actividades. En el máximo, una persona pagaría 12.700, persona humana, así la considera la legislación impositiva y tributaria, persona humana que presta servicios. Pagaría 12.789 como máximo importe. En este cuadro también se puede ver cuál es la actividad, la cantidad mínima de empleados, la superficie afectada, la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados, en el caso de venta de cosas muebles, el precio unitario máximo, de tal forma que todos esos parámetros se analizan a la hora de establecer cuál es la categoría en la cual queda encuadrado el contribuyente, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Algún comentario, duda? Está bien, cálculo del mensual de la categoría H. De la categoría H, supongo que sí, lo dividí en 12. Sí, 200.000 pesos. No, siempre, a ver, ahora yo les pregunto, ¿en qué consiste la recategorización para ustedes? El análisis de la recategorización. ¿Saben de qué estoy hablando? El Cuando cambiarse uno de factura de categoría. más de Cuando los te límites. cambias de categoría Convenio. porque hubo algún cambio en tu ingreso o en alguno de los otros variables que toma en cuenta. De cualquiera de estas variables se las analiza. ¿Con qué frecuencia se analiza, se hace este análisis? Si alguno sabe. No me acuerdo si cada 3 o cada 4 Creo meses. que era... Ah, yo pensé que era anual. Antes era trimestral y ahora pasó a ser la frecuencia semestral. Este trámite de frecuencia semestral lo deberán complementar todos aquellos que vean modificado alguno de los 4 parámetros que afectan la categoría. Los repito, son estos parámetros, ¿no? La cantidad de empleados, la superficie afectada, la energía, el alquiler, la energía eléctrica, superficie afectada, alquileres devengados y precio unitario si fueran cosas, venta de cosas muebles. ¿Qué es lo que analizamos? Los últimos 12 meses, o sea, los 12 meses inmediatos anteriores. Hay monotributistas que ya tienen su planillita Excel y les va dando los parámetros para no pasarse de categoría. Es un cálculo que se va haciendo o sabiendo cuál es su situación, sobre todo cuando ya estás en el parámetro más alto, en la categoría más alta, para no salir del monotributo. Los otros 3 parámetros son superficie afectada, energía eléctrica consumida y alquileres devengados, como dije recién. Y en la AFIP, esto es simplemente a los fines de ilustrar, sale el paso a paso de cómo cambiar de categoría en el monotributo, ¿no? Es muy amigable el sistema de la AFIP. Sí. Al realizar los cálculos resulta que se superan algunos de los topes establecidos para permanecer en el régimen, el contribuyente se encontrará obligado a pasar al régimen general. ¿Y eso qué implica? El pago de IVA, de ganancias y de autónomos. Sube exponencialmente el costo que se tiene que asumir. ¿Qué sucede cuando no me he recategorizado y me correspondía, o lo hago en forma incorrecta? A ver, ¿qué pasa? Y debe haber algún tipo de sanción porque, o sea, la AFIP no sabe si lo hiciste porque no sabías hacerlo o porque te quisiste hacer el vivo. Recategorización de oficio, así es, por controles sistémicos. Dice, esta sanción suele ser aplicada por parte del fisco cuando verifica que el monotributo tuvo compras y gastos inherentes al desarrollo de la actividad, cuando haya realizado gastos de índole personal,
o cuando posee acreditaciones bancarias por un valor que supere el importe de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se encuentra inscripto, y la nueva categoría que se le asignará será la que corresponde al importe de ingresos brutos anuales resultantes de la sumatoria entre el monto de las compras y gastos inherentes a la actividad. Esto es lo que le pasó a mucha gente que realizó, por ejemplo, viajes al extranjero y no pudo demostrar, o cuando tiene consumos en las tarjetas de créditos que superan lo que los ingresos de la categoría permiten. Entonces eso ya da algo que se llama inconsistencias. Y como están integrados los sistemas bancarios con los del fisco, entonces esas inconsistencias surgen en forma automática, gracias a la inteligencia artificial aplicada a los sistemas tributarios, impositivos y bancarios. El monto de los bienes adquiridos y los gastos de índole personal realizados. Acá incluso esto tuvo un efecto en la adquisición o la construcción de bienes registrables. Dentro de los bienes registrables tenemos los inmuebles o los muebles, por ejemplo los vehículos. Una persona, por ejemplo, todos los que tenían en algún momento vehículos de alta gama, eran susceptibles de ser inspeccionados y no podían ser monotributistas, o sea, la compra de dólares. ¿Y en qué consiste cuando la AFIP identifica estas inconsistencias? Lo primero que hace la AFIP es intimarte, te comunica, directamente te comunica que te recategorizó de oficio o que te excluyó del régimen para pasarte al régimen general. Y te da 15 días para que vos te defiendas. En algunos casos ha sido muy injusto porque, por ejemplo, a las cuentas bancarias ingresaban más fondos que los correspondientes a una categoría. Sí, pero esos ingresos, en las primeras exclusiones de oficio se llaman, te excluye de oficio o te recategoriza de oficio. Son las dos situaciones que se pueden presentar. Era muy injusto porque a la cuenta bancaria ingresaba también los ingresos en relación de dependencia. Por ejemplo, una persona siempre fue monotributista, luego ingresa a un trabajo en relación de dependencia, por supuesto, a su cuenta va a sufrir una modificación y un incremento que a la FIP le puede dar lugar a pensar que necesita recategorizarse o excluirse. Y sucedieron situaciones muy injustas, como por ejemplo, la persona no estaba acostumbrada, a ver, después de haber fijado el domicilio fiscal electrónico, no tuvo oportunidad de defenderse, exclusión de oficio. Una de las ventajas que tiene la ley actual de alivio fiscal para los contribuyentes es que todas las personas que desde octubre del 2019 en adelante hubieran sido excluidas de oficio del régimen simplificado, ahora pueden volver. Es una de las ventajas, desde octubre de 2019. ¿Alguna duda, comentario? ¿Conocen gente que haya sufrido estas situaciones de exclusiones y demás? Puede ser los casos que antes se podía comprar dólares y también le llegaban dólares de otras cuentas y le terminaban cerrando la cuenta por eso. Porque solo se podía comprar hasta $200 sería. Sí. Conozco varios amigos. Sí. O sea, el tema de haber relacionado la compra de moneda extranjera con esto generó bastantes inconvenientes. Ya ni se plantean, muchos de los monotributistas ya ni se plantean el hecho de poder ir y comprar dólares. Bien.
Esta es infografía de la AFIP, porque desarrollaron muchísimo la información para facilitar la comprensión de este tipo de, para quienes ingresan al sistema tributario. Desde el 1 de abril de 2019, para todas las categorías, está la obligación de facturar. Ya no se permitieron los comprobantes impresos, solamente los digitales, los comprobantes en línea. Desarrollaron las apps para Android y demás, porque antes un monotributista podía emitir factura, utilizar el talonario impreso, digamos. El pago, la obligación de pago mensual se efectuará hasta el día 20 del correspondiente mes, es decir, por ejemplo, el 20 de enero vence el mismo periodo de enero. Es como un pago, una obligación que surge en forma anticipada. Esto es lo que le comentaba. En la misma AFIP, en la página se encuentra fácilmente esta información de alivio fiscal, que la actualización de las escalas había sido exponencial, exagerada, retroactiva y como siempre tuvieron que volverse atrás a los mismos valores que tenían a diciembre del 2020 las escalas. Se estableció una moratoria de hasta 60 cuotas con un interés mensual del 1,5 ínfimo. La permanencia en el régimen para quienes hubieran sido excluidos hasta desde octubre del 2019 en adelante. Y bueno, hay otro tipo de normativa. Beneficia a más de 4 millones de contribuyentes. Entonces, la persona humana, la primera relación con el fisco se inicia a través de la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Todo esto está en un Word que voy a compartir con ustedes. Entonces acá sale cómo inscribirse, los links, todos los pasos para quien tenga la iniciativa de hacerlo. La segunda relación fiscal se presenta en la jurisdicción provincial a través de la Dirección General de Ingresos Provinciales, porque ahí es donde se va a pagar el impuesto que corresponde a los ingresos brutos. ¿Qué pasa si yo tengo actividades en más de una provincia? ¿Cómo se llama el régimen en el cual ingreso? La Dirección General de Ingresos Provinciales. ¿Alguno sabe? Si yo, por ejemplo, soy monotributista y tengo presto servicios acá y tengo un equipo de gente que trabaja en Catamarca, presto servicios, o yo viajo y presto servicios en Catamarca. ¿Cómo se llama? El medio a través del cual tributo el ingresos brutos se llama, en las dos provincias. ¿No tienen como un acuerdo algunas provincias para tributar en una o en la otra y se comparten Sí. o algo así? Convenio, sí, se llama convenio multilateral, así se llama. Se entra en ese tipo de régimen y parcialmente ahí yo establezco qué ingresos se devengaron en la localidad, por ejemplo, de Catamarca, y cuáles los que se devengaron en La Rioja, y se aplican respecto a esos ingresos la legislación y la normativa vigente y las alícuotas vigentes propias de cada jurisdicción. ¿Cuánto es la alícuota que se paga en La Rioja de ingresos brutos? 6 por 1000, ¿no es? No. Bastante No, más. creo que era como 27, 20... El 2,5. Ah, eran los Es el números. 2,5. Me faltaba la coma. Sí. Está. Bueno, es importante saber que solo se paga por aquellos ingresos que superan los 28.000 pesos mensuales para todos los profesionales. Yo acá puse varias imágenes, la de la página institucional de
la Dirección General de Ingresos Provinciales. ¿Dónde está ubicada la DGIP acá en La Rioja? Por Plaza la Central, en frente al por Tajamar. Belgrano. No, la DGIP está en el Tajamar. Tajamar. En la Sí, Madrid esa es la pasando el que- Tajamar. En la LEM. Muy bien, en esa esquina, excelente. Ahí, la obligación, acá sí tenemos nosotros la obligación de presentar una declaración jurada anual, en donde, que es la que yo estoy mostrando, compartiendo acá en la pantalla, en donde consignamos todos los ingresos mensuales, el resumen de lo que se hizo todo el año. Porque yo pude haber tenido algunos meses, pude haber devengado menos de 28.000, otros meses más, entonces pagué mes de por medio, surgió mi obligación fiscal de ir y pagar el impuesto. Entonces, este es un resumen que hay que presentar todos los años, que vence en enero. Entonces, ¿qué me interesa que quede claro? Acá hay un sitio en donde están las preguntas frecuentes, también en la DGIP hay una asistencia muy buena para inscribirse, y yo tengo que saber que si mi facturación no excede los 28.000 mensuales, no estoy obligado a contribuir. No nace esa obligación. Bien, entonces, Pero uno tiene que con igual esto tiene que presentar la declaración mensual. pues lo puedes hacer en forma virtual. Ingresas a la página y pones el importe que deben, son ingresos devengados. A ver, ¿cuál es la diferencia entre devengado y percibido? ¿Conocen cuál es la diferencia entre devengado y percibido, alguno de ustedes? No, la verdad que no. Yo, desde el mismo momento en que emití el comprobante, porque hice la prestación de mis servicios, imaginemos que a mí me contratan para prestar servicios, me contrataron para el desarrollo de la página web, y yo lo termino de hacer en el mes de julio, emito mi comprobante por los 50.000 pesos que costaba ese servicio, imaginemos así. Entonces, en el momento en que yo emití el comprobante, se devengaron esos ingresos, pero no me los pagaron todavía. Al fisco no le interesa si ustedes los cobraron o no. Desde el momento en que se devengó ese derecho para la persona, ya se genera en el mismo momento la obligación de tributar. A veces es solo informar, a veces es informar y tributar si se superan los montos exentos. Entonces, devengado es, en el momento, el criterio del devengado contablemente se dice que es en el momento en que nace el derecho de cobrar o la obligación de pagar. Percibido es cuando justamente yo los cobro. Si yo los cobré en septiembre, imaginemos, ya, fíjense, se devengó mi derecho para cobrarlo a mediados de julio, cuando terminé mi trabajo. En el mes de agosto tuve que pagar, en la fecha que vencí el impuesto sobre esos 50.000. Y en el mes de septiembre, ahí cobré mis honorarios. Ese tipo de situaciones lo quise poner así claro, como suele suceder, porque financieramente a veces afecta el pago de los impuestos, porque en nuestro sistema tributario está definido sobre el criterio de lo devengado, ¿sí? Bueno, otra pregunta que me parece importante que tiene que quedar clara, otra distinción que debe quedar clara: ¿qué es base imponible? Base imponible, esa expresión
tan usada para todo tipo de impuestos, inmobiliarios, ingresos brutos. En ingresos brutos, ¿cuál es, y en el ejemplo que yo puse recién, cuál es la base imponible de la persona que cobraba 50.000? No sé, los ¿Alguno de 50.000. El ustedes? 2,5. Claro, Pero no es la el base importe imponible. sobre el cual vos vas a pagar el impuesto. Así es, Euge. Esa es la base imponible, sobre la cual se aplica la alícuota del 12,5, del 2,5. Pero en este ejemplo, si yo soy profesional, tributo sobre la base imponible de 50.000 o menos. Y si 28 era el mensual, tendrías que hacer Bien, 50 bien, menos bien. 28. Bien, bien, bien. 50 menos 28 me va a dar la base imponible para calcular mi posición del mes de julio. Entonces yo voy a pagar el 2,5 sobre lo que excede esos 28.000. Perfecto, vamos, muy, muy bien. Entonces ahora puedo pasar al otro tema, que es los clientes en el exterior. En el área de sistemas, cada vez más más personas están prestando servicios al exterior. Los ciudadanos que exporten prestaciones de servicios estarán obligados a emitir comprobantes electrónicos originales a los fines de respaldar dichas operaciones. Se habilitan puntos de venta. En la FIP, a ver, les muestro lo siguiente. En el apunte que ustedes tienen, sale paso por paso lo que tienen que hacer para dar en la misma página de la FIP de alta a un punto de venta. Es decir, yo puedo tener mi punto de venta local, en donde emito un tipo de comprobantes, y mi punto de venta en el extranjero. Él o los puntos de venta a habilitar deberán ser distintos e independientes a los utilizados para la emisión de comprobantes en el mercado local. La FIP autoriza la emisión electrónica de este tipo de comprobantes. Puede autorizar o rechazar, y genera, en el caso de autorizarla, un CAE, Código de Autorización Electrónica, por cada comprobante, por cada uno de los comprobantes solicitados. O sea que así es como opera la emisión de comprobantes. Entonces nosotros, si tenemos un cliente en el exterior, estoy obligado a facturar por esos servicios que estoy prestando. Debo generar un punto de venta diferente y emitir un comprobante, que son los comprobantes E, que debe estar autorizado previamente por la AFIP. Cobranzas. Los valores de conversión de la divisa utilizada será la cotización de la moneda extranjera, el tipo de cambio oficial publicado por el Banco de la Nación Argentina. Ese es el valor. Y yo he destacado 3 puntos. Es imprescindible revisar las normas vigentes sobre pago de los derechos de exportación y las retenciones, etcétera, porque en esto hay que consultar a un contador para verlo. Porque también si nosotros nos inscribimos en el registro MIPYMES, se pueden lograr exenciones y no pagar derechos de exportación de servicios. Después, tener absoluto conocimiento de las comisiones cobradas por la utilización de medios de pago de intermediación. Y Argentina cuenta con un régimen tributario cambiante muy dinámico, por lo que se recomienda contar con asesoramiento. Bien, estos son los 4 puntos que yo quería destacar a modo de revisión. La diferencia de lo que era un trabajador independiente, de lo que es un trabajo autónomo, en relación con el trabajo que se ejerce en relación de dependencia,
El régimen simplificado y las características que tiene para pequeños contribuyentes, lo que significa la recategorización, cuando estamos obligados a hacerlo, cuáles son los riesgos que conlleva recategorizarse mal, no recategorizarse o caer en lo que para la AFIP es una señal de que, o una causal de exclusión del régimen. Después hemos hablado de, si bien tenemos la obligación primaria ante AFIP de inscribirnos y puede ser en este régimen, en la secundaria tiene que ver con el ente impositivo local, ¿sí? Y por último, hablamos de lo que son los clientes en el exterior. ¿Alguna duda, comentario? Quisiera saber qué les pareció el desarrollo, si estaba dentro de sus expectativas, si tienen alguna otra duda, los escucho. Yo tengo una pregunta. Sí. Respecto, últimamente ahora lo que está muy de moda son las criptomonedas, las cuales no tienen una regulación específica, pero si es que los servicios se prestan y se cobran con este tipo de divisa extranjera, ¿tendría alguna carga impositiva? Porque como que hasta donde sé, como que no hay una reglamentación vigente. Sí, el tema es que se está cobrando de una forma muy irregular con las cuentas, con cuentas que no están dentro del sistema bancario. Entonces la AFIP no está fiscalizando por el momento o no lo está haciendo de una forma expresa porque se sacan cuentas en Mercado Pago, pero no en el banco, en la banca tradicional. Entonces la AFIP por el momento no está fiscalizando. La obligación existe, sí, porque es un servicio que se está prestando acá, dentro del territorio de la República Argentina, habitualmente y asumiendo el riesgo. O sea, la obligación sí existe. No está reglamentado y eso también favorece a que se haga sin tributar. Es así. ¿Alguna otra duda? No, yo tenía una duda que iba más o menos de la misma mano, porque suponiendo yo soy monotributista, pero a la vez tengo inversiones justamente en criptomonedas o en una otra acción o algo por el estilo, también tengo que estar al fin de año como que hacer un ingresos brutos, ingresos o ¿cómo sería? Ganancias respecto a lo que obtuve de ese lado, digamos. Honestamente, esas son ganancias que se obtienen por inversiones financieras, son rentas financieras. La actividad de rentas financieras no está dentro de las del monotributo, esto ya es régimen general. ¿Por qué se generaliza el uso? O sea, esto yo les pido, estaba focalizado muy en la prestación de servicios personales, ¿no? Esto que te comento es otro tipo de ingresos que cada vez están siendo más generalizados. Los traders, que cada vez esa actividad se está generalizando más. Después yo tengo otro conocido que está haciendo, inicia lo que serían las SRL, acá son sociedades responsabilizadas, en el extranjero. Tienen todo armado para que vos puedas ser parte de una SRL en el extranjero, tener cuenta y no tributás. Bueno, ese servicio que presta esa persona, perdón, esa persona de armarte la SRL en el extranjero y que genera utilidades en moneda extranjera, también deberías tributar porque vos la generás desde acá, vos en el mismo territorio lo haces, independientemente de que lo hagas, y se lo haces al vecino. Pero Además, vos no vas a a una pagar persona. un tributo en el extranjero por lo que estás trabajando afuera. O sea, ¿por A qué ver, deberías pagar también un tributo acá? no, Euge, yo hablo de la persona que presta el servicio de abrirte la SRL en el Ah, extranjero, bien, de esa persona, ¿sí? bien. No hablo de, porque vos una vez que generás ingresos en el extranjero, no tenés que pagar allá, exacto. Es más, a la plata podés no traerla,
directamente, o traer hasta el máximo de $10.000 que podés legalmente traer a tu país, ¿no es cierto? Pero yo hablo de ese servicio, por ejemplo, o sea, esta globalización está poniendo en jaque lo que actualmente está manejando el sistema tributario, y sobre todo las cuentas que vos podés abrir tan alegremente en el extranjero y tener la plata allá. Pero las prestaciones de servicio locales sí darían lugar a, no hay a tributar, porque no hay diferencia. Yo te asesoro y te doy todos los contactos y te genero tu cuenta en el extranjero. ¿Qué diferencia hay entre eso, en donde yo puse un valor agregado, un conocimiento y, por ejemplo, desarrollar un sistema para una empresa? O sea, para hacer esa asociación de que quede muy claro de que también es una prestación de un servicio, ¿no? Bien, no sé qué otra duda hay. Con el tema de bienes personales, que no está incluido en monotributo, ¿quién debería pagar o desde cuándo se empieza a pagar bienes personales? No tengo claro cuál es el importe exento. Yo imaginemos, creo que eran, no sé si 800.000, 1.000.000 de bienes. Si vos, 1.000.000 creo que era y pico. Después les puedo pasar el dato exacto. Si vos superas esos bienes, hay un límite para informar. Estás obligado a informar, a Bien, o sea, presentar sí tu o sí hay que declaración decir, jurada. presentar Sí, la declaración aunque sea cero, exacto. digamos. Exacto, aunque te dé cero, exacto. Sí. Ajá, ok. Bueno, muchas gracias chicos por su atención. Va a quedar el apunte y después Sergio va a subir también el PowerPoint que he compartido con ustedes. Quedo a disposición por cualquier otra duda o inquietud que puedan ustedes tener. Un gusto Interesante verlos. lo que planteaste, muy objetivo sobre todo, bastante preciso. Creo que lo que viene a sumar complejidad es el tema de las criptomonedas en todo esto, ¿no? Sí, y también oportunidad. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Cante.